Muchas Ok, gracias. Continuemos. entonces, básicamente hay que tener mucho cuidado con lo que les platico del número de cama para ubicar a un paciente. Ya no, esa práctica, a partir de que la acreditación pasó, nos decían que también era una forma, era además de el número de cama, identificar al paciente, pues no es así. En este caso, esa práctica se va a quitar, la práctica de decir está en la cama, en la cama 32, en la cama 20. Por ningún motivo, un identificador debe de ser el número de cama, ¿sale? Entonces eso lo tenemos que erradicar del diccionario, por favor. Y entonces vamos a usar exclusivamente nombre completo y fecha de nacimiento. Entonces, creo que esa es una forma de estandarizar la identificación correcta del paciente en todo el estado, tanto en primer nivel como segundo y tercer nivel de atención. Adelante. Y bueno, justamente vamos, creo que hay una antes, Eli. Justamente una de las cosas que no hay que mencionar es que el brazalete no es un identificador, el brazalete es un medio para identificar. Esa es una pregunta de examen, ¿eh? Porque le dices, oye, ¿cómo identificas al paciente? ¿Con un brazalete? No, es un medio el brazalete. La identificación son los dos candados y otra, podemos asignar un color, el color que ustedes quieran, ese es criterio del hospital, que también eso sería muy importante, que probablemente lo pueda definir el Estado, vamos a hablar Secretaría de Salud o PD, que definiera cuál sería ese para todos, que cuando tú llegues a un centro de salud, a un hospital, el color anaranjado o el color morado o el color verde sea un color o un rosa que sea el color que identifica al paciente vulnerable. Digo, estoy hablando así a lo rápido, porque pues yo sé que el rosa es para, identificas que es una niña, identificas el rojo muchas veces como un paciente, no sé, habría que buscar el color para que puedan identificar qué es un paciente vulnerable y a lo mejor no dejar como al libre albedrío el que cada unidad determine cuál es ese criterio que va a usar como un identificador. Pero se vale. Ante el consejo, él determina que si todo tu personal tiene muy claro que el color rojo es un paciente vulnerable y sabe los criterios de vulnerabilidad, pasa porque pasa, aunque el estadio haya determinado otro color. No es rebeldía, es simplemente que así es una evaluación, pero pasas porque pasas, ¿no? Otra, por favor, Eli. Estos son los dos identificadores que se proponen como parte de las, que creo que es lo más viable, es lo más sencillo y que nos va a servir como una estandarizada a nivel estatal, ¿no? Adelante. También ya se los había dicho que el uso de estos dos identificadores también en lo que es los paquetes globulares, pues hay que estarlos utilizando siempre viendo en la etiqueta que tenga el nombre completo, la fecha de nacimiento, preguntarle al paciente si él es la persona correcta, ver su expediente, verificar en su pulsera su nombre completo y fecha de nacimiento. Y bueno, para este proceso ustedes saben que las pruebas cruzadas son indispensables como para poder llevar a cabo lo que es la identificación correcta del paciente en hemoderivados. Pero bueno, no está por demás decirlo que nuevamente se hace la verificación de identificación correcta del paciente, ¿no? Ahorita hay problemas técnicos, pero ahorita se solucionan. Sí, un momento. Ok. La otra, Eli, porfa. Obvio, también en la administración de medicamentos, por supuesto, también es indispensable conocer. eh, Aquí va a ser un poco complicado. Yo veo por el sistema como lo manejamos nosotros, pero bueno, nosotros queremos entender, darle una solución con unas impresoras térmicas pequeñitas que nos permitan estar etiquetando inclusive las jeringas de cada paciente, así chiquito, pero que venga el nombre completo y la fecha de nacimiento. Eso puede ser
una solución viable para que la enfermera pueda etiquetarlo. Asimismo, la unidosis, cuando se le vayan a dar un medicamento vía oral o un medicamento, una ámpula, o que sea etiquetado con el nombre del paciente, fenomenal. Eso sería impresionante. Entonces, hay que buscar las formas de cómo identificar correcta al paciente y que justamente esos sean los medicamentos a los que le vamos a dar. Adelante. Asimismo, cuando se le hacen tomas de muestras, estudios de gabinete, también es importante que preparemos también al laboratorista, al técnico radiólogo, al químico, por supuesto, que ya sea si van a tomarle una muestra o van a hacerle un estudio directamente al área de hospitalización o igual se los llevan a sus áreas, ya sea laboratorio o al área de rayos X, eh, hay que aplicar el protocolo de identificación correcta del paciente, preguntarle si es el paciente, revisar el expediente, revisar la muñeca y entonces proceder a aplicar el método, ¿no? Adelante. Asimismo, en procedimientos, no menos importante, los procedimientos siempre, acuérdense de la famosa pausa quirúrgica, pero hay una pre, una trans y una post. Entonces, en esa se sugiere que cuando vaya a ingresar el paciente, sobre todo cuando en el proceso del transfer, ahí se haga la identificación correcta, pero ya antes, en el proceso preanestésico, el anestesiólogo, pues como tal, ya hizo también el protocolo de identificación del paciente para que sepa si ese es el paciente al que lo va a señalar o al que le va a hacer su, su, este, su su rayado en donde lo va a operar. Entonces tuvo que hacer ese protocolo y luego nuevamente se hace en el transfer por la entrega del área de enfermería de un paciente que va de área negra a área gris. Ahí se le tiene que hacer precisamente el otro protocolo de identificación correcta al paciente. Y una vez que ya está dentro de la sala, en la sala quirúrgica, por supuesto, ya el paciente está sedado, ya no se le pregunta a él, pero se revisa su brazalete y se revisa su expediente y con eso empieza el proceso de el procedimiento quirúrgico X que le vayan a hacer al paciente, ¿verdad? Adelante. Y por supuesto, interesantísimo, ¿no? La dotación de dietas. También es muy común que llegues a un hospital y que tengas todo identificado, hacen protocolos, pero luego llega el nutriólogo o llega el camillero, que es el que entrega a veces las dietas, o la enfermera, ¿no? Dependiendo el criterio del hospital, de quién hace esta labor. Y bien curioso, llegan y la comida del paciente no está etiquetada. Entonces, ¿cómo? Pues no está etiquetada. Es decir, pudiera decir, no, pero aquí, mira, aquí está, yo traigo en mis gavetas, yo tengo aquí que las de arriba son del paciente de la cama 32, las de abajo son del paciente de la cama 33, y así, y a mí y no me equivoco. Error garrafal. Es importantísimo que cada dieta tenga el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente. Así sea la dieta que sea, que venga en papel celofán, destraza, lo que quieran, pero tiene que estar señalado el nombre del paciente. Entonces, y la nutrióloga o el que entrega la dieta tiene que hacer nuevamente el protocolo de identificación correcta. Preguntarle si es el paciente, nombre completo, fecha de nacimiento, revisar que la dieta tenga el nombre completo y la fecha de nacimiento, revisar en su mano si está identificado como esa persona y, ¿por qué no? Revisar la ficha de identificación de la cabecera de la cama, si es la persona correcta. Entonces, de esta forma, muchachos, es casi, y digo casi, imposible que nos podamos equivocar de paciente, que podamos decir, ay, ¿sabes qué? Este, pues pues, le di, en lugar de aspirina, le di heparina a este paciente, sí, y se nos andaba muriendo. Ojo, eso
lo vamos a ver con otra de mis compañeras, lo que es tener medicamentos de alto riesgo y cómo podemos ayudar a evitar que justamente nos confundamos con el medicamento, ¿no? Ya ahorita, por lo pronto, si empezamos a entender qué es la identificación correcta, vamos a entender que no tenemos que confundirnos de paciente. Y la otra es cómo nos vamos a confundir de medicamentos, ¿sale? Damos otra, por favor. Y bueno, les voy a dar un ejemplo. Esto es sumamente importante. Cuando ustedes dicen identificación correcta del paciente, pareciera ser que lo único que tenemos que ponerle la letra escarlata es al paciente. Todos los demás no importa, que nadie venga identificado, no pasa nada. No importa que haya una persona caminando sin identificación, que ande un bebé caminando y que no sepamos de quién es. No pasa nada, ¿eh? No. Dentro de aunque no venga en las acciones esenciales de subir al paciente, acuérdense que están amarradas con los estándares del Consejo de Salubridad y dentro de PFR, de lo que es los derechos de la familia y del trabajador y de todo es del paciente y su familia, nos hablan mucho justamente y también en SQE, que es parte del personal de salud, que es las recomendaciones del staff de salud. En estas dos grandes estándares del Consejo, nos piden absolutamente la identificación que siempre deben de estar identificado tanto personal de salud, proveedores, familiares, pacientes, supervisores, quien vaya a su unidad de salud. Complicadísimo, ¿eh? Pareciera ser algo sencillo, pero esto es bien complicado, que nadie entre sin identificación. Malamente nos hemos acostumbrado a andar sin identificación porque los procesos o los protocolos de supervisión son muy vagos, pero deberíamos de tener candados para evitar que, que no entre nadie sin identificación. Por supuesto, primero cumplir con los insumos de identificación, que nuestro personal tenga su credencial y que en algún momento dado tengamos también políticas y criterios de quién entra, quién no entra y por qué sí entra y por qué sí se le puede dejar entrar y, y también tener sanciones a quien no cumpla con ciertos requerimientos. Y eso es una política, ¿sale? Es lo que nos va a permitir enderezar o no enderezar el proceso. Ahora sí, me das la otra, por favor, Eli. La siguiente, ya les pongo un ejemplo. Esto es algo de lo que hemos estado trabajando en el Hospital Materno Infantil y que es parte de lo que le llamamos el criterio. Esto es un manual que se está construyendo donde vamos determinando para nosotros como hospital materno qué es el criterio de identificación correcta del paciente, cómo lo vamos a hacer. Y entonces, pues resulta ser que nosotros elegimos blanco, azul, rosa y rojo. Es decir, nosotros determinamos que el blanco es un paciente ordinario, es la mamá que entra, la mamá que va que va a una consulta externa. El azul es cuando nace el bebé, el niño, y el rosa es cuando nace la niña. Y el rojo es cuando es un paciente vulnerable. Entonces, ¿por qué al bebé o a la niña no le ponemos un brazalete rojo? Porque de entrada todos los niños en el hospital son pacientes vulnerables. Todo el neonato se considera un paciente vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro hospital un criterio es que todos los bebés que nacen en nuestro hospital no necesitan un brazalete rojo, son claramente identificados como vulnerables. Ese es un criterio y es un criterio que lo tenemos que respetar todos. Eso significa que vamos a aplicar un protocolo de caídas con todos los bebés, ¿sale? No así el caso de las mamás. El caso de las mamás, no todas las mamás son pacientes vulnerables. Hay mamás que llegan con algún dolor muy leve y no tienen ni hipertensión ni diabetes, no traen ningún problema de salud. Nuevamente se insiste pues por parte de los gines que pues que el embarazo no es ninguna enfermedad, por lo tanto, una paciente que está embarazada es una paciente ordinaria, normal, que tiene un proceso de embarazo que se tiene que cuidar, punto, ¿no? Pero se le pone rojo cuando hay ciertas características que sí puede ser que se complique
o que ya esté complicada y es cuando se le pone un brazalete rojo. Nuevamente, criterios muy diferentes a los que puede tener un hospital de trauma, un hospital psiquiátrico, un hospital de otra índole. Entonces, por decir, les pongo un anuncio, ¿no? Un enunciado. Y así abre nuestro criterio principal en el hospital. El hospital materno infantil identifica correctamente al paciente, se lleva a través de dos identificadores, el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente. Y se coloca una pulsera blanca o roja como alerta visual, dependiendo de la vulnerabilidad del paciente al riesgo de una caída. Entonces empiezas como ya a entender qué hace el hospital, cuál es ese criterio, ¿no? ¿Me pasas la otra, Eli, por favor? Esto es parte de lo que se llaman criterios. Aquí mucha letra, pero lo quise poner porque quiero nada más que vean lo que tiene que aprender la persona que va a poner o puede poner un brazalete rojo en urgencias, en el área de urgencias. Normalmente no esto sería en un área de consulta o en un área de entrada principal. No, esto sería, puede ser en un área de urgencias de donde se atiende la emergencia obstétrica o cuando está ya dentro de quirófano o cuando está en un expulsivo, que son las tres partes identificadas. Entonces, el criterio que tenemos nosotros son que dentro de estas tres zonas se aplique esta clasificación. Y si se fijan, el paciente con un brazalete blanco dice sin factores de riesgo a caída y entonces debemos entender que ese paciente no es crítico, no tiene un riesgo a caída, está consciente, su presión arterial es buena, su frecuencia cardíaca es buena, su frecuencia respiratoria es buena, sus pulsos periféricos normales, temperatura bien dentro de los rangos, datos de vasoespasmos ocasional, edema en miembros inferiores, o sea, muy normal, sangrado transvaginal leve o ausente, sale caliente transvaginal leve o ausente, movimientos fetales disminuidos o presentes. Eso es un brazalete blanco. Se fijan, son nuestros criterios para poder poner buenos o malos, son los criterios determinados por el hospital. Ah, pero ¿qué pasa con los pacientes que les pongamos un rojo? Son aquellos pacientes que tienen una emergencia de riesgo vital o agudo crítico con riesgo a caída. Y bueno, viene el que llegue inconsciente, estado mental alterado, un neonato, limitación física, tratamiento farmacológico que impide riesgos, problemas de comunicación. Fíjense, para nosotros, en nuestro hospital, hablando de interculturalidad, un paciente que tiene otro idioma o es una cultura completamente diferente a la de nosotras, es un problema y se considera un paciente vulnerable y por esa razón se le pone un brazalete rojo. ¿Por qué? Porque limita nuestro proceso de comunicación con él. Sí me explico cuál es la finalidad de por qué identificar correctamente al paciente y que es un medio, pero nos ayuda a identificarlo. Esto, muchachos, antes no se hacía, se tiene que ir haciendo. Otra vez se los pongo, esto es obligatorio. No es que el licenciado Guillermo, Elizabeth haya querido, el secretario, no, ya es una obligatoriedad que tenemos que tener trabajado para trabajar con nuestros pacientes. Limitaciones físicas, un estado mental alterado, este, son cosas que tenemos que nosotros determinar qué tenemos que hacer para poder echar a andar. Adelante, Eli, la siguiente. Esto es nuevamente es un criterio, ¿eh? Todavía no llegamos a las políticas, esto es un criterio. Otro criterio, yo les decía que es bien importante determinar dónde vamos a documentar y la identificación del paciente al momento de ingresar a nuestro hospital. Si se fijan, si de su lado izquierdo nos dice acceso al hospital, son las accesibilidades. Y le pusimos ahí, describimos. Uno, entrada principal. Ok, en la entrada principal tenemos dos tipos de usuario. Fíjense cómo estamos identificando a nuestros dos usuarios, un paciente o familiar o acompañante. ¿Qué tipo de paciente tengo? Por el área de entrada principal puede ser un masculino adulto, una femenina adulto y un menor de edad, cualquiera, porque vienen a un laboratorial. No están ni hospitalizados, no van a consulta. Ah, pero la identificación visual, ¿cómo lo vamos a identificar? Vamos a ponerle un gafete blanco visible en el pecho. O sea, le vamos a pedir, entre, va a haber unos segundos, le vamos a poner este gafete y aquí cuando regrese me lo entrega. ¿Qué debe decir el gafete?
nombre completo y fecha de nacimiento de esa persona que ingresa. ¿Quién se lo va a poner? Como no es un proceso donde tenga que discernir, pues ese proceso lo podemos dejar al vigilante, ¿sale? Lo mismo pasa en la entrada principal para el familiar o acompañante. Le vamos a poner un gafet azul cielo y una leyenda que diga visitante, porque él no viene de paciente. Y le vamos a poner también que lo haga el vigilante. Consulta externa. Consulta externa ya empieza el proceso un poquito más complicado porque el paciente puede ser igual o familiar, masculino adulto, femenino adulto menor de edad. Aquí ya un paciente que va a consulta puede ser, ¿sí? Que sí llegue vulnerable, ¿sale? Y se le va a poner, no no se le va a poner un brazalete, se le va a poner un gafet blanco o rojo que esté visible en el pecho, con nombre completo y fecha de nacimiento, y aquí va a ser el responsable de consulta. Normalmente el responsable de consulta, pues es una enfermera, punto. Luego, el familiar o el familiar acompañante, un gafet azul visible en el pecho donde diga leyenda del visitante. Si el paciente es vulnerable, dentro de nuestros criterios está puesto, está descrito que debe de acompañarlo un familiar, uno solo. Entonces debe de entrar con brazalete rojo el paciente que llega vulnerable y seguramente su acompañante con un gafet azul. Y eso se lo va a poner el vigilante. ¿Vale? Entonces, si se fijan, tenemos estos criterios que ustedes están viendo, son criterios básicamente que nos van a permitir a nosotros tener muy claro y al personal de salud tener muy claro quién los va a hacer, cómo lo van a hacer. Asimismo, en admisión continua, el paciente, el único paciente que entra por admisión continua es una femenina, es decir, mujeres nada más embarazadas. ¿Qué le vamos a poner? Puede ser un brazalete en la muñeca izquierda. Ya especificamos en qué lado, del lado izquierdo. ¿Por qué del lado izquierdo? Son los criterios que ustedes disponen, porque del lado derecho es donde se manipula normalmente, donde toman las cosas las personas. Y entonces es muy usual que la mano derecha sea la que pueda estar movible y la mano izquierda donde se le puedan poner estos brazaletes. Y aparte en la derecha es donde normalmente le ponen el catéter. Entonces, color blanco o rojo, nombre completo y fecha de nacimiento y quién lo pone, la enfermera en admisión o en urgencias, ¿no? Eh, en este caso, nosotros, familiar o acompañante, no se identifica, solo es momentáneo, esa persona nada más la acerca a que entre al área de admisión, pero esa persona no se le permite ingresar más allá, entonces nada más momentáneamente la deja ahí y se retira, ¿no? El policía no le permite que entre a otro servicio. Por eso es que con ella no la vamos a identificar. Adelante, la siguiente, Eli. Le puse una impresora ahí de térmica, porque con esas impresoras son las que cotizamos para que en cada uno de estos puntos exista una impresora de esas que ahorita lo van a ver. Asimismo, muchachos, no me voy a tardar explicándoles todo esto. Creo que la idea es importante, que también tenemos señalado expulsivo, quiénes lo van a hacer, cómo lo vamos a hacer en quirófano 1, quirófano 2, que son donde vamos a identificar al paciente, y en el estacionamiento, que es la entrada del personal, entrada de proveedores, entrada de supervisión estatal, de personal en formación, porque tenemos chavos que vienen de las escuelas y también tienen que estar debidamente identificados. Entonces, cuando nosotros tengamos, ustedes tengan una matriz así, eso se llaman criterios para identificar correctamente al paciente y, por supuesto, a todo el personal de salud. A eso le llamamos criterios de identificación correcta, ¿sale? Que no quede duda. Adelante. Obvio, todo esto a nosotros nos lo piden como criterios, y dentro de esos criterios, pues tenemos que definir cuáles son esos criterios que significa ese brazalete rojo. Y entonces hay 9 criterios básicos. Los 9 criterios son que en todo momento deberá estar acompañado esa persona, que los barandales deben estar arriba de su cama, que el calzado sea antiderrapante. 4, para desplazarse el sanitario siempre deberá estar acompañada. 5, le tenemos que informar al paciente familiar o acompañante sobre los cuidados que deberá tener durante su estancia y además registrarlo en el expediente clínico,
que se le dio la información. Discúlpenme, enfermeras, pero el protocolo de caídas en el registro del expediente no se llena. No se llena si le dan información al paciente, al familiar. Siempre en la hoja de observaciones, en la hoja donde dice observaciones, nunca hacen esos señalamientos y son sumamente importantes, sobre todo un paciente que es vulnerable, ¿no? Y que ya está catalogado como vulnerable. 6. Todo personal de salud deberá conocer el protocolo de prevención. ¿Qué significa todo el personal de salud? Significa todos, todo significa vigilantes, intendentes, trabajadores sociales, médicos, por supuesto, enfermeras, químicos, jefes de mantenimiento, las que hacen el aseo, todos, porque todos somos centinelas. Todos tienen que saber si un paciente lo ven solo y trae un brazalete rojo, aguas, ¿no? Tenemos que llamar al personal idóneo para que se acerque al paciente y lo atienda. Registrar en el expediente clínico si el paciente tuvo o no alguna caída durante el turno. Si lo tuvo o no lo tuvo, se tiene que registrar en el expediente. Eso es otro protocolo de prevención, porque tenemos que hacer que el nuevo médico o la nueva enfermera que recibe el turno sepa que ese paciente tuvo una caída o que sepa que ese paciente no se cayó y no le tiene por qué estar al pendiente de eso, ¿no? Dice, de ser personal que no se encuentra directamente en la atención del paciente y notar el incumplimiento del protocolo o falta de identificación, deberá de llamar a un enfermero o médico que forma inmediata para reportar el evento. Y finalmente registrar el evento adverso y depositarlo en el buzón, ¿no? Esto es importante también que el sistema de eventos adversos, que es una de las metas o de las acciones esenciales, que es la 7, la adoptada en la acción esencial, también aquí detona una de sus particularidades, el enlace que les decía que tienen estas metas o estas acciones esenciales. Pásalo a Trelly, por favor. Recordarán cuando les dije que es importante la medición, lo que es los protocolos de atención. Tenemos que documentarlos también los protocolos de atención. ¿Qué es esto? Tenemos que decirle a la enfermera cómo tiene que abordar al paciente. Tenemos que decirle a quien entrega la dieta cómo tiene que abordar al paciente, la auxiliar de cocina, a la que hace la toma de muestras, a los técnicos de laboratorio, a la entrega de medicamentos, a la enfermera, a la de transfusión sanguínea, al de procedimientos tocoquirúrgicos, a la toma de radiografías. Tenemos que enseñarlos y decirles cuál es el protocolo, porque ¿qué creen? Justamente cuando se arman los protocolos de atención es cuando el área de calidad tiene la oportunidad de medir si el protocolo lo están haciendo de forma correcta. Si a mí me dices, Guillermo, yo tengo 4 pasos para la entrega de dietas. A ver, me presento por su nombre y turno asignado. Preguntar si es alérgico o intolerante a algún alimento. Preguntar su nombre y fecha de nacimiento si el paciente está consciente y corroborar el nombre completo con la fecha de nacimiento en ficha de identificación, lista de dietas, plato asignado y expediente clínico. Si estos 4 puntos los tiene correctamente, palomita, tiene 100, ese auxiliar de cocina. Pero si va otro paciente y no hace ese protocolo, y va otro paciente y no lo hace, y nosotros estamos auditando justamente los protocolos de atención para poder asignar una, una, una calificación a la meta, pues por supuesto que nos dice el porcentaje de cumplimiento. Y entonces sí, es cuando nosotros podemos medir una acción esencial de seguridad al paciente. De esta forma es como la medimos y podemos determinar por servicio si se está aplicando el correcto protocolo. ¿Sale? Esto es vital, muchachos, los protocolos de atención. Por eso tenemos que llegar a este nivel de criterios, o sea, determinar criterios muy claros de cómo se tienen que aplicar la identificación correcta del paciente. Y así será en cada acción esencial. Adelante. Y bueno, esto es lo interesante, pero para
cuando nos quieren el proyecto, lo queremos echar a andar, nos lo pide administración y nos dice, a ver, pues cuánto nos vamos a gastar y pues más o menos sacamos la cantidad de impresoras térmicas que son muy chiquitas, más o menos en unos 3,000 pesos, los gafetes de colores que tenemos que sacar, los brazaletes que más o menos son, dependiendo el número de ingresos o de egresos de pacientes, con eso sacamos la cantidad de brazaletes que nos vamos a gastar en el año aproximadamente. Y si se fijan, si a mí me dicen, oye, ¿cuánto costará aplicar la identificación correcta del paciente en insumos? Pues yo fácilmente te puedo decir que son 30, 45,000, 45, 65, 72, 74, 76, como 77,000 pesos. Eso es lo que va a costar más o menos aplicar el, la acción esencial de seguridad del paciente número uno en el hospital, más por supuesto protocolos de capacitación, tiempo dedicado a hacer pilotajes, porque es muy importante hacer pilotajes de la acción esencial y esto es lo que finalmente nos autorizaría o nos autorizó el administrador junto con el director del hospital. Adelante. Y bueno, cuando les hablo de políticas, las políticas van amarradas justamente con este pequeño recuadro. Entonces sí, el área de calidad puede fácilmente determinar cómo echar a andar una acción esencial y decirles si vamos bien o vamos mal. Vamos, les puse este ejemplo que es un ejemplo muy básico. Si se fijan en la parte de arriba se llama ficha ficha del indicador y vamos a ver, lo primero que vamos a ver dice nombre del indicador, identificación correcta del paciente en los cuidados de enfermería en hospitalización. Como yo ya tengo hecho ya sé cómo se debe hacer el protocolo de enfermería, entonces si se fijan en esta matriz que ustedes ven en esta partecita de aquí, déjenme ver si tengo, creo que si tengo por aquí cómo rayar, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? ¿O ¿En no? qué parte, No, Memo? estaba viendo cómo rayar, pero no, creo que no tengo, ¿verdad? Creo que no. No, bueno, si se fijan en este pequeño recuadro, que es una matriz donde dice mayo 2024, dice P1 es paciente uno, paciente 2, paciente 3, paciente 4, paciente 5. Imagínense que yo voy a hacer una auditoría, un muestreo al azar y me dice el director, a ver, Guillermo, dime por favor cómo andamos en la meta. Gracias, Eli. ¿Cómo andamos en la meta número uno en el protocolo de identificación, identificación correcta del paciente en los cuidados de enfermería? Y entonces digo, va, saco un muestreo y digo, de 30 pacientes que hay diarios, saco que son 5 los que voy a identificar diarios. Y entonces ahí están mis 5, paciente uno, paciente 2, paciente 3, paciente 4 y paciente 5. Y está bien fácil. Lo único que hago es que si yo tengo 4 puntos que identificar si cumplo o no, entonces hago ese análisis y digo, a ver, curiosamente con este paciente la enfermera no sí se identificó, pero no mencionó su actividad a realizar, no le preguntó el nombre completo al paciente y tampoco corroboró el nombre. Significa que de 4 puntos que debió haber sacado bien, solamente hay 3 hechos, ¿sale? Significa que tiene el 25% de cumplimiento. Del paciente 2 tendría el 50, del paciente 3 el 70, del paciente 4 25 y del paciente 50. Entonces yo le puedo dar un promedio al director y decirle, mire, vamos a suponer que es el mes de mayo. Mire, en mayo, director, la aplicación del protocolo de identificación correcta del paciente en los cuidados de hospitalización por parte de enfermería equivale al 50% de cumplimiento. Y así me puedo ir mes con mes, junio, julio y agosto, y puedo ir diciéndole al director justamente cuál es la tendencia de la efectividad de nuestra acción esencial.
Señores, esto no es optativo. Cada acción esencial debe de tener una medición y estas son las políticas que vamos a ejercer para que se cumplan. Un indicador es una política que nos va a ayudar a que nuestra meta no se salga, nuestra acción esencial no se salga de ese cumplimiento. ¿Qué vamos a obtener? Pues donde dice aquí descripción, porcentaje de pacientes con correcta identificación en el protocolo de atención de cuidados de enfermería. Está la fórmula, está el 100%, que es lo que nos pide a nivel nacional, que todo debe estar al 100%. ¿De dónde vamos a sacar esta información? Pues del expediente clínico y de las fichas de identificación y brazalete, ¿no? Y de la observación. Y el responsable, pues la supervisora de enfermería. Soy la Dolores, ¿no? O sea, esto es básico y de cada protocolo se hace una ficha de identificación de cada medición para que podamos tener todo muy bien monitoreado de cómo se está implementando la acción esencial de seguridad al paciente. Esto es chamba normalmente del responsable de él y del, por supuesto, de este indicador. Quien hace el cuadro de control, que es el cuadro de control general, pues sí le corresponde al área de calidad para que el área de calidad sepa cómo se está monitoreando las acciones esenciales de seguridad del paciente y presente pues los avances, ¿no? La otra, por favor, Eli.